Ya. El capítulo 2, teoría de juegos. Ya vamos a ver en este punto, en este tema, juegos suma cero entre dos oponentes y juego suma distinto de cero. Aquí el equilibrio de Nash, ¿ya? Esos dos casos vamos a ver. Y dentro de ello vamos a ver técnicas de resolución, ¿ya? Entonces, juego suma cero, ¿no? El primer punto, juego suma cero. Entonces, ¿qué nos dice? El interés de cada jugador es opuesto, ¿ya? Luego, la suma de ganancias de uno es igual a la suma de la pérdida del otro, ¿no? O sea, la matriz. Aquí tenemos entonces nuestra matriz para el jugador A y para el jugador B. Cada uno tiene sus estrategias, ¿no? B1, B2 hasta Bn, su estrategia del jugador B. Y la estrategia del jugador A, A1, A2 y A3. Aquí están los pagos, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos aquí un 3, aquí un menos 4, ¿cómo se puede interpretar esto, no? El interés de cada jugador es opuesto. Entonces, el positivo viene para jugador A, ¿ya? ¿No? Cuando vemos así un número positivo, entonces el jugador A elige la estrategia A1 y gana 3 unidades. Y el jugador B, al aplicar su estrategia B1, porque está en este casilla, ¿verdad? Pierde menos 3 unidades, ¿no? Si aplica su estrategia 1, pierde menos 3. Y jugador B gana 3 unidades. Ahora, es este otro caso. Menos 4, ¿no ve? Entonces, el jugador pierde menos 4 unidades al aplicar su estrategia A1. El jugador B, al aplicar la estrategia B2, gana 4 unidades. ¿No? Es por eso nos dice, el interés de cada jugador es opuesto. Luego nos dice, la suma de ganancias de uno es igual a la suma de pérdidas del otro, ¿no? Porque en términos de números, 3 gana jugador A, ¿no? Positivo. Para el jugador B va a ser su opuesto, pierde 3 unidades. Aquí menos 4. Jugador A pierde 4 unidades. Para el jugador B, su opuesto, 4 unidades va a ganar, ¿no? De esa manera entonces podemos interpretar cada dato, cada pago, ¿no? Que tenemos en nuestra matriz, ¿no? Nuestra matriz va a ser M por N, ¿ya? Luego, para resolver esto, tenemos métodos como técnica de punto silla. Entonces, tenemos que aplicar aquí, ya sabemos, ¿no? El criterio de max-min y min-max. Para el jugador A, tenemos que aplicar max-min, ¿ya? Entonces, con las estrategias tenemos que trabajar, ¿no? Por filas. De esa fila sacamos el mínimo, mínimo, mínimo. De todos esos, luego tenemos que sacar el máximo, ¿no? ¿Qué estrategia va a ser seleccionada? Luego, para el jugador B, tenemos que aplicar el criterio min-max, ¿no? Por columnas. Por aquí tenemos que sacar el máximo y el máximo. Del resultado, tenemos que sacar el menor, ¿no? De aquí el mayor. Entonces, por ejemplo, aquí se cumple para alternativa 2. Diré para estrategia 2. Para el jugador B, por ejemplo, cumple para estrategia 2. Entonces, en la intersección, si este resultado era 3, esto también 3, entonces esto es la que se selecciona, ¿no? Estrategia A2 para el jugador 2 y estrategia B2 para el jugador B. Si se cumple estos dos, entonces existe punto silla, ¿ya? Y el valor de juego va a ser 3 para ambos, ¿no? Y la probabilidad va a ser 1% porque una estrategia va a aplicar jugador B y jugador B también una estrategia, ¿no? Entonces aquí se detiene el juego y hemos llegado a la solución, ¿no? Pero si al aplicar técnica punto silla no nos dan este resultado que queremos, aquí 3 y aquí nos sale, así vale decir 5,
entonces no existe punto silla, no podemos resolver. Entonces tenemos que aplicar el siguiente método, que es dominación. Entonces, para el jugador A, nos dice fila menor o igual, se elimina y fila mayor queda dominada. Entonces tenemos que hacer comparaciones por filas, todos los pagos, ¿no? Con A1 con A2 tenemos que hacer comparaciones. Para el jugador B, columna mayor o igual se elimina, ¿no? Por columnas, con B1, con B2 y entre otras columnas tenemos que comparar. Y columna menor queda dominada. Luego, con eso vamos a reducir nuestra matriz. Luego, otra vez hay que aplicar punto silla, ¿no? Si así existe el valor de juego, ¿no? La resolución. Entonces, para esta denominación va a haber un intervalo. El valor de juego va a estar desde 3, ¿no? Aquí tenemos el valor de juego, B asterisco 5, ¿no? En ese intervalo va a estar el resultado, ¿no? Si existe aquí 3 y 5. Pero si en ambos 3, 3, entonces el valor de juego eso es, y ahí se detiene el saber dicho, ¿no? Y el valor de juego entre este intervalo tengo que hallar, ¿no? 3.5, 4.5. Si hallo 5.5, entonces estoy haciendo mal, ¿ya? Entonces eso también nos sirve para verificar este intervalo. Vamos a ver con los ejemplos. Luego, si ni con el método punto silla dominación no puedo resolver, entonces tengo que aplicar el siguiente método algebraico. Para eso se necesita sí o sí tener una matriz cuadrada de 2 por 2, si no, no va a funcionar, ¿ya? 2 por 2. Para jugador A hay que reducir con dominación a 2 estrategias, para jugador también. Para ambos jugadores hay que aplicar probabilidades, ¿no? Variables. X1, X2 para jugador A y para jugador B, Y1, Y2. ¿Ya? En algunas bibliografías aplican para el jugador A, P1 y P2. ¿Ya? Y para el jugador 2 aplican Q1 y Q2, ¿no? Ustedes ya pueden decidir, ¿no? Con cuáles trabajar, ¿no? Yo trabajo con X1, X2 y Y1 y Y2, ¿no? Luego, para el jugador A hay que aplicarnos estas ecuaciones. Aquí estoy diciendo, ¿no? Aquí está pago F11, F12, ¿no? Aquí F11 por X1, estoy multiplicando, ¿no? Más F21 multiplicado por X2, la primera ecuación. Luego la segunda ecuación, F12 por X1 más F22 por X2, la segunda ecuación. Y X1 más X2 tiene que dar igual a 1, ¿no? Porque van a ser probabilidades esto, ¿no? Los valores que vamos a hallar. Para jugador B, lo propio. ¿De qué manera? Vamos a trabajar con Y1 con Y2. F11 por Y2. F11 por Y2. Luego más F12 por Y2. Ecuación 1. Luego, para segunda ecuación, F21 por Y1 más F22 por Y2. Segunda ecuación. Y Y1 más Y2 tiene que dar igual, sumatorio es igual a 1. Y hay que resolver esto. El 1 y 2 hay que igualar y resolver. El 1 y el 2 hay que igualar y resolver, ¿no? Despejando de aquí uno cualquiera de las dos variables y así hallar X1 y X2. Y el valor de juego tiene que ser igual para jugador A y jugador B. Una vez ya encontrada el valor de X1 y X2, podemos emplazar en 1 o en 2, ¿no? Para encontrar el valor de juego, ¿ya? Lo propio para Y1, para Y2. Y en ese caso encontramos el valor de juego y las probabilidades y se detiene el juego, ¿no? En cuanto el resultado. Pero, si aún así con el algebraico no puedo hallar, ¿no? El resultado que yo espero, el valor de juego, entonces tenemos que recurrir al siguiente método, que es método gráfico, ¿no? Para dos casos. Si la matriz es 2 por n, entonces quiere decir dos alternativas para jugador A
Esto estoy graficando. Dos alternativas para jugador, diré estrategias para el jugador A, tiene que quedar, ¿no? Dos. O sea, dos filas. Y N, ¿no? Podemos tener cualquier cantidad de columnas para jugador B. Para eso funciona y aplicar el criterio max-min, ¿no? Vamos a graficar, ¿no? De acuerdo a las variables que nos quedan, ¿no? X1, X2, y con el ejemplo vamos a explicar más, ¿ya? Digamos, nuestros tres Y's. Tenemos que aplicar el criterio max-min. Primero, el min. Entonces, por debajo de las curvas tenemos que tacharlo. Eso va a ser el min. Y luego el máximo y el punto de intersección, el máximo. Aquí vamos a aumentar una curva más, ¿ya? ¿Por dónde? Por aquí. Aquí tenemos dos intersecciones, entre el mayor y el máximo. Ese punto, esas dos rectas que intersectan, entonces con esas dos trabajamos, de acuerdo de eso vamos a reducir, ¿ya? Este caso lo propio, si nuestra matriz lo que nos ha quedado M por 2, para jugador B, dos alternativas, ¿no? Y para jugador A, cualquier cantidad, ¿no? Estrategias que nos quedan. Para ese caso lo propio vamos a graficar, ¿ya? Mínimo, min-max tenemos que aplicar para eso, ¿no? El máximo, por encima de las curvas tenemos que tacharlo, y el punto de intersección más menor, y en ese punto donde se cumple, entonces con esas dos alternativas o rectas vamos a trabajar. Luego, y así hallar el valor de juego, ¿no? Luego, si aún aquí en este punto, en el inciso con el gráfico no podemos hallar, tenemos que recurrir a la última, ¿no? Programación lineal, ¿no? Eso es para matriz M por N, ¿ya? Entonces tenemos que plantearnos nuestra función de maximizar Z, ¿no? Esto es, vamos a plantear una ecuación de programación lineal, luego aplicar el simplex, ¿no? Lo que hemos aprendido en investigación operativa 1. Entonces, sujeta a, ¿no? Aquí tenemos nuestras restricciones. Valor de juego menos, aquí vamos a desarrollar esta sumatoria, función de I y J por cada X, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 0, ¿no? En el ejemplo vamos a plantear esto, desarrollar, y todos esto, X1, X2 hasta XM tiene que ser igual a 1. Luego, todos los X sub I tienen que ser mayor a 0. Esto es para el jugador B. Para el jugador B tenemos que minimizar, ¿no? Su función objetivo W, aquí va a ser minimizar el valor de juego. Aquí maximizar el valor de juego. Sujeta a valor de juego menos, tenemos que desarrollar esta sumatoria, ¿no? El pago IJ por Y sub J. Y todo eso tiene que ser mayor o igual a 0. Y1, Y2 hasta YN tiene que ser igual a 1. Y los Y sub J tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, eso sería para suma 0, ¿ya? Tenemos 5 métodos. Luego, para suma distinto de 0, tenemos simplemente dos métodos, ¿ya? Dominación y máximo pago. Y dominación se aplica de distinta manera que suma 0. Entonces, aquí tenemos igual jugador A, jugador B con sus respectivos estrategias, ¿ya? Aquí tenemos de esta manera, A1, B1. Cada uno tiene sus propias estrategias, propios valores tiene, ¿ya? Podemos decir aquí, por ejemplo, 3,4. Entonces, el 3, el elemento de la izquierda pertenece para el jugador A. Su estrategia A1, ¿no? Valor de 3. Gana 3 unidades. Y el 4, elemento de la derecha, pertenece para el jugador B, ¿no? De su estrategia B1. Si, por ejemplo, aquí tenemos menos 2 y 1, lo propio, ¿no? Menos 2, está perdiendo el jugador A, ¿no? Al aplicar estrategia A1. Y jugador B gana 4 unidades al aplicar estrategia B2, ¿no? Entonces,
menos 2,4, ¿no? Eso va a ser el pago. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Para el jugador A, ¿qué nos dice? Eliminar las filas, dice para el jugador A, con filas vamos a trabajar, elementos de la izquierda, ¿no? Nos hay que concentrar en elementos de la izquierda y olvidarnos de la derecha, con elementos menores o iguales a otras filas. Si se cumple eso, tenemos que eliminar, ¿no? Las filas con elementos menores. Para el jugador B, eliminar las columnas con elementos de la derecha, ¿no? De la derecha, con elementos menores o iguales a otras columnas, ¿no? Si se cumple eso, hay que eliminar, ¿no? La columna menor para el jugador B y la fila menor para el jugador B. Entre todos los casos tiene que cumplir. Si con dominación no se puede resolver, tenemos que aplicar el máximo pago. Buscar los pagos máximos de ambos jugadores, ¿ya? En este caso vamos a ver con el ejemplo directamente. Ejercicios, ¿no? Vamos a comenzar de más fácil a complejo. Encuentre la estrategia óptima de cada oponente y el valor de juego, ¿no? Aquí tenemos para el jugador B 4 estrategias. Para el jugador A 3 estrategias, ¿no? Y sus respectivos pagos. Aquí el jugador A gana 8 unidades, el jugador B pierde 8 unidades, ¿ya? Aplicamos el primer método, punto silla. Siempre tenemos que comenzar con punto silla, ¿ya? ¿De qué manera? Aquí me estoy copiando, ¿ya? La matriz, tal como está. Para el jugador A, tengo que aplicar el criterio max-min, ¿no ve? Max-min. ¿No? Primero tengo que sacar el mínimo, aquí estoy sacando el mínimo, 2, 4, 3, luego el máximo va a ser el 4. Eso pertenece a la estrategia A2. Para el jugador B, el criterio min-max, ¿no? Min-max. Primero tengo que sacar el máximo por columna. El máximo aquí es 8, 9, 4, 8. El mínimo de esos resultados, 4. Entonces, la intersección es esta. Entonces, aquí está aplicando jugador A, max min, jugador B, min max. Existe punto silla. Decimos, por tanto, el valor de juego es 4. ¿No? Porque hemos determinado para el jugador A 4, para el jugador B también 4. Probabilidad es 100%, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para cuál estrategia? Para A2. Para el jugador B, para B, 3, 100%. Entonces, se detiene el juego. Hemos llegado a la solución, ¿no? Porque existe punto silla. Siguiente ejemplo. Encuentre la estrategia óptima de cada oponente y el valor de juego. Otra vez, mismo caso. Jugador B tenemos 5 estrategias. Jugador B, 3 estrategias. Por ejemplo, aquí, menos 2. Jugador A pierde 2 unidades al aplicar estrategia A1. Y jugador B gana 2 unidades al aplicar estrategia 4. Primero, siempre tenemos que verificar con punto silla, si existe, ¿no? Aplicamos el criterio min-max, ¿no? Mínimo, menos 3, menos 2, menos 1. El máximo es 1. Para el jugador B, aplicamos el criterio min-max, ¿no? Primero sacamos los máximos y el menor es 3. Entonces aquí no se cumple. Por aquí tenemos 1, por aquí 3. No hay igualdad. Por lo tanto, no existe, al aplicar para cada uno, no existe punto silla. Por tanto, pero aquí ya podemos identificar, ¿no? El valor de juego está, el menor es 1, el mayor es 3. Entre este intervalo está el valor de juego, ¿ya? Entonces no existe punto silla. Entonces tenemos que aplicar el siguiente método, que era denominación. Entonces, para recordar, denominación, ¿qué nos decía? Para el jugador A, fila menor o igual se elimina y fila mayor queda dominada.
Para jugador B, columna mayor o igual se elimina y columna menor queda denominado. Entonces aquí está nuestra matriz. Entonces para el jugador A podemos buscar. Aquí podemos comparar, ¿no? A1 con A2. Fila menor o igual. 2 es menor a 4, sí, se cumple. 2 es menor a 3, sí, se cumple. 1 es menor a 4, se cumple. Menos 2 es menor o igual a menor 2, sí. Menos 3 es menor a 0, sí. Entonces, todito se cumple. Entonces, A1 se elimina y queda dominada A2. No, aquí está, jugador A1. A1, todos sus elementos son menores o iguales a A2. Se elimina A1 y dominada A2. ¿No? Entonces, tacho. Ya le he reducido. A principio tenía 3 por 5, ¿no? Mi matriz. Ahora estoy reduciendo a 2 por 5. Y voy comparando así, ¿no? El siguiente me dice para el jugador B. Este caso primero, por ejemplo, aquí. 4 es menor a 5, sí se cumple. 3 es menor a 1, no, ya no se cumple, ¿no? Entonces ya no se puede hacer comparaciones. Para el jugador B, B1 es mayor o igual a 2. B1 estoy comparando. 4 es mayor a 3, sí. 5 es mayor a 1, sí. Se cumple. Entonces se elimina columna mayor, B1. Y dominada, B2. Y así estoy reduciendo. Ahora tengo 2 por 4 mi matriz. ¿No? Aquí he reducido. Otra vez voy verificando para el jugador B. B3 con B2 me dice, ¿no? 4 es mayor a 3, sí, se cumple. 2 es mayor a 1, sí, se cumple. Por lo tanto, B3 se elimina y B2 dominado. Y así estoy reduciendo a 2 por 3. Luego, jugador B. B5 es mayor o igual a B4, me dice. B5, B4. 0 es mayor a menos 2, sí. 6 es mayor a 5, sí. Se elimina columna B5 y dominada B4. Y así es reducida 2 por 2. Quedando solamente esto. Aquí, si he hecho de manera correcta dominación, puedo verificar punto silla aquí. El criterio para el jugador A, max min. El mínimo es aquí, menos 2, 1. El mayor va a ser 1. ¿No? Para el jugador B, el criterio min max. Primero saco el máximo 3, el máximo 3. Dentro es 3 y 5, el menor es 3. Sigue, estoy en lo correcto, ¿no? De 1 y 3, mi valor de juego. Si me saliera distintos números aquí, entonces he aplicado mal dominación. Entonces tengo que volver a verificar. Luego, no pude resolver con dominación, entonces tengo que aplicar el método algebraico. Entonces, para eso me pedía que tengo que reducir a una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Por lo tanto, voy a asignar probabilidades. A2, por eso estoy aplicando X2, ¿ya? Para no confundir. A3, X3. Para el jugador B, B2 y E2, B4 y E4, ¿ya? Entonces, para el jugador A, tengo que plantear la primera ecuación, que sería esto, y la segunda ecuación, ¿no? Ya estoy igualando yo. 3 por X2 más 1 por X2, igualado. Menos 2 por X2 más 5 por X3. Con la restricción X2 y X3 tiene que ser igual a 1. De aquí estoy despejando X2. Y esta ecuación 1 y 2 tengo que igualar, ¿no? Para resolver. Y igualo mismos términos, lo 1 lo simplifico, lo factorizo y voy despejando X3. Y X3 me queda 5 9avos. Y en términos de probabilidad va a ser 0.556. Y con este valor ya puedo reemplazar aquí y hallar el X2, ¿no? Y va a ser 4 9avos, ¿no? Y en decimales va a ser 0.444. 0.555 más 0.44 me tiene que dar igual a 1, ¿no? Es la condición que me di inicialmente aquí. Y con esos valores puedo hallar el valor de juego. En cualquiera, en 1 o en 2.
En cualquiera me tiene que salir el mismo resultado, ¿no? Aquí estoy reemplazando en el primero y en el segundo. Y el valor de juego me sale 1.89. Y sus probabilidades están aquí. Ya tengo para el jugador A. Ahora me falta para el jugador B. Lo propio tengo que hacer con los mismos datos, pero plantear de otra manera, ¿no? Con Y2 y Y4. 3 por Y2 menos 2 por Y4 igualado 1 por Y2, Y2, 5 por Y4. Con su restricción, Y2 más Y4 tiene que ser igual a 1. De aquí despejo Y2 y voy a igualar aquí, ¿no? Voy a unir los términos, factorizo y despejo Y4. Al despejar Y4 me sale 0.222. Y con ese resultado puedo hallar el valor de Y2. Y me sale 0.778. Sumados ambos, me tiene que salir 1. Y con esos valores voy hallando el valor de juego. Y me sale también 1.89. ¿Ya? Entonces, el valor de juego, como les había dicho en parte teórica, para jugador A y para jugador B, tiene que salir el mismo valor. Aquí nos ha salido 1.89 para el jugador A y para el jugador B 1.89. A la vez, esto hay que verificar que tiene que estar en el intervalo de 1 y 3, ¿no? Lo que habíamos inicialmente hallado con punto silla. Si esta no ve en este intervalo, 1.89 es mayor a 1, sí, y menor a 3. Entonces se cumple. Entonces, en resumen, para el jugador A, para estrategia A2, AY, 0.444. Para estrategia A3, 0.555. Con su valor de juego, 1.89. Para jugador B2, estrategia B2, para jugador B, perdón, estrategia B2, 0.778. Para la estrategia 4, ¿no? De Y4, ¿no? Para no desubicarme, por eso puse el mismo numeral, ¿no? B4, Y4. 0.222. Valor de juego 1.89. Y llegué a la solución. Y se detiene el juego. El siguiente ejemplo. Una empresa planea su estrategia de negociación con su sindicato. La empresa puede emplear dos estrategias: negociación o boicot de la negociación. El sindicato, por su parte, puede tomar una postura agresiva, conciliadora o pasiva. La matriz de consecuencias es. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos jugador A, empresa, va a ser para nosotros, ¿no? Jugador B, sindicato. Tienen sus propias estrategias: agresivo, conciliador, pasivo. Y la empresa, negociación, boicoteo de negociaciones, ¿no? Aquí tenemos sus pagos. Resolver gráficamente, algebraicamente y con programación lineal. Bueno, vamos a resolver, ¿no? Primero, siempre tenemos que verificar si existe punto silla o no existe punto silla. Ya. Entonces voy aplicando los criterios para el jugador A. El criterio max-min, ¿verdad? Primero saco los mínimos, menos 2, menos 3. El máximo entre 2 es menos 2. Para el jugador B, el criterio max-min. Primero saco los máximos y luego el menor. Tampoco no existe punto silla, pero ya sé, ¿no? El valor de juego está entre menos 2 y 1. Luego, puedo verificar también con denominación, ¿no? Comparando aquí, para jugador A, filas menores o iguales tiene que eliminarse, ¿no? Menos 2 es menor a 5, sí, se cumple. 1 es a menor 2, a menos 2, no, no se cumple, ¿no? Ya no se puede para jugador A1. Diré jugador A. Para jugador B, columnas mayores tiene que eliminarse. Entre B1 y B2 se cumple. 1 es mayor a menos 2, sí. Menos 2 es mayor a 5, no, no se cumple, no se puede eliminar. Con B1 con B3. 2 es mayor a menos 2, sí, se cumple. Menos 3 es mayor a 5, no, no se cumple, no se puede eliminar. El último, B2 y B3. 2 es mayor a 1, sí.
Menos 3 es mayor a menos 2. No, tampoco no se puede. Dominación no se puede aplicar. Entonces, vamos a recurrir al siguiente método, que sería gráfico, ¿no? Gráfico, y vemos nuestra matriz es 2 por 3. Entonces, 2 por n va a ser, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar max-min, ¿ya? Entonces, para eso lo propio hacemos, variables vamos a añadir por probabilidad, ¿no? X1, X2 para el jugador A, y para el jugador B, Y1, Y2, Y3. Entonces, vamos a plantear estas ecuaciones, ¿ya? Para jugador A, vamos a comenzar para Y1, Y2, Y3, ¿ya? Entonces, y trabajamos para jugador A con sus variables. ¿Qué nos dice? Entonces, esto se trabaja de esta manera, ¿ya? Menos 2, menos 5 por X1. El último valor se repite, diré, vamos a poner positivo el último valor, más 5. Y eso me da menos 7 por X1 más 5. Para Y2, 1 menos 2, entre paréntesis, ¿verdad? El último es negativo. Menos 2 por X1 y menos 2. Haciendo toda esta operación sale 3X1 menos 2. Para Y3, 2 menos entre menos 3. Entre todo eso entre corchetes por X1, el último es menos 3. Ponemos y haciendo operación 5 por X1 menos 3. La restricción, X1 con X2 tiene que ser igual a 1. Para jugador A. Y aquí estoy graficando, el método gráfico, ¿ya? ¿Qué variables tenía para jugador A? X1, X2. Por aquí gráfico X1, X2, ¿no? En una línea recta. Y por aquí voy trazando también el 0, ¿no? El punto 0, ¿ya? Y voy dividiendo entre espacios iguales, ¿no? El mayor es 5. Entonces, hacia arriba hasta 5 máximo voy a tener, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. El más menor es 3. Entonces, hacia abajo podría tener máximo hasta 3, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. Y voy graficando las rectas. Primero para Y1. Entonces, voy a graficar con estos puntos, con menos 2, con menos 5, ¿no? No me voy a hacer tanto lío con las ecuaciones que acabo de plantear, ¿no? Menos 2 pertenece para X1. X1 menos 2, aquí está el 0, ¿verdad? Hacia abajo, menos 2, este punto. Y 5, X2. Entonces, por esos dos puntos voy trazando la recta y esa recta va a ser Y1. Para Y2 lo propio. 1 en X1 está por aquí. Y menos 2 para X2. Menos 2 por aquí. Y voy trazando esa recta y eso es recta Y2. La última recta. 2 para X1. Por aquí está 2. Y menos 3 para X2. Por aquí está menos 3. Y trazo la recta entre esos dos puntos, mi ecuación 3. Ya grafiqué mis tres rectas. Ahora voy a aplicar el criterio max-min. Primero, mínimo. Entonces, si es menor por debajo de 0, tengo que tachar, ¿no? Aquí estoy tachando. Por debajo de las curvas, de las rectas, perdón, voy tachando. Eso es el menor. ¿Ya? Voy tachando por debajo. Ya. El máximo. Entonces, aquí hay dos intersecciones, ¿no? Aquí la primera intersección y la segunda intersección, ¿no? Bajo estas rectas, ¿ya? Entonces, por aquí vengo, ¿no? Todo esto. Aquí hay una intersección, aquí otra intersección y ya no tengo más intersecciones. Entonces, el más mayor es esta, entre estas dos intersecciones. El más mayor es esta. Entonces, eso va a ser el max.
¿no? El min-max. Entonces, esta intersección, ¿a cuál rectas pertenece? A Y1 y a 2. Entonces, con Y1, con Y2 voy a trabajar y descarto Y3. Y de esa manera voy trabajando con Y1, Y2 y descarto Y3, ¿no? Aquí. Ya no tomo en cuenta esta ecuación. Y voy igualando ecuación de Y1 y ecuación de Y2, ¿no? Aquí digo. Los puntos que cumplen con el max-min son la recta Y1 y Y2. Por tanto, igualamos las rectas Y1 y Y2, ¿no? Igualo las rectas, diré las ecuaciones y despejo X1. Al despejar me sale 7 dividido entre 10, 0.70. ¿Ya? Y para hallar X2, reemplazar en ecuación 1 en la condición que me he dado por aquí, ¿no? Y así hallo el valor de X2 es 0.30. Y con esos valores, en cualquiera de estas dos ecuaciones que igualé, puedo hallar el valor de juego. Y me sale 0.1. Y tengo que verificar que esto tiene que estar entre menos 2 y 1, ¿verdad? ¿No? En el punto sí ya que tuve, sí. Sí está el 0.1, ¿no? Ese intervalo. Y así hallé para el jugador A. Ahora, para el jugador B, ya no necesito graficar, ¿no? Hallamos a base de Y1 y Y2. Ya habíamos descartado Y3. Entonces, en nuestra matriz ya no existe Y3, ¿no? Eliminamos. Y nos quedamos aquí con 2 por 2, ¿no? Aquí sí podemos aplicar algebraicamente, ¿no? También vamos a llegar al mismo resultado. Pero como estoy resolviendo con gráfico, la misma analogía, diré, la misma aplicación de planteamiento de ecuaciones voy a aplicar aquí, ¿ya? Para X1, para X2. Y voy a trabajar con las variables Y1 y Y2. Entonces va a ser por filas, ¿no? Menos 2, menos 1 por Y1. Más 1, el último valor. Y resolviendo eso me sale menos 3 por Y1 más 1. Mi primera ecuación. La segunda ecuación. 5 menos, entre paréntesis, menos 2. Todo eso multiplicado por Y1 y menos 2. Resolviendo eso me sale 7 por Y1 menos 2. Su condición, Y1 y Y2 tiene que ser igual a 1. Igualo estas dos ecuaciones. Despejo Y1 me sale 3 dividido entre 10, 0.30. Para hallar Y2, reemplazo en 1, aquí, ¿no? Despejando Y2. Y reemplazando el valor de Y1 me sale 0.70. Y con eso sí ya puedo hallar el valor de juego, ¿no? Y me sale eso. Compañeros, en cualquier momento se va a cortar y se van a unir una más, ya, unos 10 minutos, por favor, compañeros, para terminar. Ya, y en resumen, para el jugador A, para estrategia A1, el valor de X1 pongo, ¿no? 0.70Y. A2 de X2, 0.3. Valor de juego, 0.01. Para jugador B, para estrategia B1, de Y1 el valor es 0.30. Para B2 de Y2, 0.70. Y el valor de juego es 0.10, ¿no? Entonces, así voy hallando con método gráfico, ¿ya? Si mi gráfico sería para el caso M por 2,